Buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Gracias por acompañarnos en esta charla. Si tienen preguntas durante el desarrollo de la charla, por favor, irla colocando en el chat o darle al botón de Q&A para que al final Mariel las atienda. Así que bienvenida, Mariel. Muchísimas gracias y yo súper feliz de estar acá. Este es un tema que de verdad que me apasiona mucho y bueno, creo que es un reto que tenemos a diario, no solo mujeres, hombres también, pero tengo una pasión especial por ayudar a las mujeres y sobre todo en este mes que conmemora el Día de la Mujer, el mes de la mujer. Entonces, para empezar, primero me introduzco. Yo soy Mariela Ibar. Ya Jessica mencionó algo de mí. Yo soy fundadora de Balanza, que es una firma de planificación financiera que está enfocada en las mujeres y sus aliados. No discriminamos. Y básicamente mediante asesorías personalizadas y talleres corporativos como este de hoy, buscamos empoderar a las mujeres a través de la educación financiera. Entonces, eso lo hacemos a través de servicios de finanzas personal, o sea, temas para la organización de finanzas personales, que es lo que vamos a tocar hoy, pero también empresariales. Y digo empresariales y no de emprendedora, porque mi meta siempre con mis clientes es tratar de que ese emprendimiento que se tiene o ese autoempleo que tengo, poder lograr llevarlo a que sea una empresa sostenible, que yo me pueda ir de vacaciones 2 semanas y que mi negocio siga corriendo. Y nada, básicamente trabajamos muy de la mano, muy uno a uno, para satisfacer las necesidades de nuestras clientas. Y obviamente a través de los años, muchas de las cosas que yo he visto con mis clientas, hay muchas cosas en común y muchos de los retos, no importa el nivel económico, son los mismos. Y tengo clientas fuera de República Dominicana y hay ciertos comunes denominadores entre las inquietudes que tenemos, los retos que tenemos, y la idea de hoy es hablar un poquito de ello. Entonces, sobre todo en este mes que estamos hablando de cómo las mujeres somos igual que preparadas que los hombres, tenemos las mismas capacidades o más. Nosotros tenemos también quizás algunas cosas que nos hacen diferente o nos resaltamos, no para hacer estereotipos, pero tendemos a manejar muy bien diferentes tareas y multitasking, poder hacernos a cargo de diferentes cosas a la misma vez. Inclusive las estadísticas nos reflejan que de las universidades se están graduando una proporción más alta de mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué atacar las finanzas de una forma diferente si somos iguales, por decirlo así, y tenemos la misma capacidad? Y entonces, antes de empezar con quizás hablar de lo que es un presupuesto y los retos que hay cuando uno tiene deuda o la parte de ahorro e inversión, me gusta siempre explicar o aterrizar un poquito por qué el enfoque en mujeres. Y para hacerlo, me gusta siempre comentarles estas estadísticas. Primero de todo, la mujer, y esto no es solo para República Dominicana, esto es a nivel mundial. En promedio, las mujeres dedicamos 2 horas al día a labores no remuneradas. Esto incluye el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de los padres o a veces de una abuela o de otros familiares. Tendemos a, independientemente que cada vez más el hombre está participando más en las actividades o en las responsabilidades del hogar, todavía la mujer tiende a cargar más y eso se ve reflejada en un promedio de 2 horas al día. O sea, imagínense ustedes qué se pudiera hacer con esas 2 horas que tuviéramos a nuestra disposición. Y ahora al finalizar, le voy a explicar aún más por qué eso nos afecta en nuestra eh, educación financiera. Lo otro es que vivimos más, esto es una realidad. 8 de 10 mujeres estarán sin pareja cuando fallezcan. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Primero de todo, la mujer en promedio vive 5 años más que el hombre. Y esto no incluye el hecho de que todavía a nivel mundial, eh, las mujeres tendemos a casarnos con personas más viejas que uno. Aunque obviamente esto no es algo escrito en piedra, pero el promedio a nivel mundial es que creo que el promedio son como 2 años de lo que le lleva cuando es como se casan con un hombre, le llevan 2 años.
Entonces, o sea, cuando hay un matrimonio. Entonces, pero existen parejas que no necesariamente tienen que ser matrimonio y también personas que tienen mucho tiempo viviendo juntas, también, o sea, lo consideramos aquí igual. Hay una comunidad de bienes, hay un compartir y llega un momento en que la mujer va a estar a cargo de sus finanzas. Entonces, ¿cómo, aparte del tema de que vivimos más, el 50% de matrimonio terminan en divorcio? Y esto, y una estadística que es súper importante también, es que en los últimos 30 años, los divorcios de personas sobre 50 años se ha duplicado. Entonces, muchas veces queremos decir que la edad más productiva o cuando uno está, vamos a decir, haciendo carrera o arrancando negocio, muchas veces cuando uno está más joven, obviamente nos han demostrado que eso no es así. O sea, una persona de 60, de 70 puede arrancar, poner su negocio, emplearse, pero hay una realidad de que hay más flexibilidad cuando uno es más joven. Entonces, si conjugamos eso, que vivimos más, tenemos más, tiempo más limitado, y a eso le agregamos los roles de género. Antes de darle esta estadística, le quiero decir que, o sea, biológicamente la mujer obviamente es la que tiene los hijos, pero encima de eso también uno viene con roles que la sociedad nos da y son cosas que uno ve en los abuelos, que uno ve en su mamá, que no están mal, pero son cosas que uno tiende a copiar. Por ejemplo, si en mi casa yo vi que mi papá se encargaba del dinero, pues entonces yo tiendo a que en mi matrimonio dejar que mi esposo se encargue del dinero. No siempre es así, pero tenemos que estar conscientes de esos roles de género que traemos culturalmente. Y no es algo de República Dominicana, no es algo de Latinoamérica, es algo que yo veo a nivel mundial, que es importante también tomarlo en cuenta. Uno a veces asume esos mismos roles de género. Y ya para concluir con ese tema de rol de género, asimismo, como tenemos de temas netamente financieros, también hay otros. Cosas tan sencillas como, bueno, la mujer siempre tiene que andar muy bien puesta, tiene que ir al salón, tiene que andar bonita. Ese tipo de cosas también afectan nuestro presupuesto. O sea, no es lo mismo un hombre que no tiene que ir al salón, no tiene ese gasto, que una mujer. Entonces, tenemos presupuestos diferentes por nuestros roles de género que poco a poco vamos cambiando, pero están ahí, es parte de nuestra construcción social. Entonces, con esto menciono la estadística. En una encuesta que hizo el banco suizo UBS, ellos encuestaron a clientas de ellos que son viudas y divorciadas. Y el 98% de las personas encuestadas dicen que su principal recomendación es a otras mujeres a que tomen un rol más activo en sus finanzas. Y el 97% le aconseja a educarse acerca de las finanzas. Entonces, a sabienda de esto, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Por qué enfocarnos en las finanzas de la mujer? Bueno, la realidad es que, vuelvo al tema del tiempo limitado, uno a veces dicen que, no, que las mujeres son adversas al riesgo, que no le gustan tomar riesgo. Y lo que yo he leído y lo que yo he visto no necesariamente es así. Es que las mujeres nos gusta estar educadas antes de tomar una decisión. Nos gusta saber y entender lo que estamos haciendo antes de hacerlo. Y nos da tranquilidad y seguridad sentirnos educadas antes de tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa? Si conjugamos eso con el hecho de que disponemos de menos tiempo, quizás ese libro que me quería leer, ese taller que quería coger, ese video de YouTube que quería ver acerca de las inversiones, no tengo tiempo de hacerlo. Entonces, como no tengo tiempo de hacerlo, no me siento cómoda y no lo hago. Mientras que quizás lo que demuestra las investigaciones que se han hecho es que el hombre a veces es más arretado en lanzarse y quizás arranca a invertir, aunque no lo conoce muy bien, pero arranca y va aprendiendo en el camino. Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas particularidades de la mujer con lo que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver hoy no es nada diferente a un consejo que yo le diría a un hombre, pero el enfoque es, démosle la importancia. Y al final yo les voy a dejar con una tarea, que es como quien dice el primer paso para ir empoderándose con el tema de las finanzas. Pero lo que le voy a decir no es reinventando las finanzas para mujeres, es lo mismo que yo le diría a un hombre, pero con la salvedad de que tomemos en cuenta estas limitantes o estas particularidades que tenemos y a pesar de ellas,
reconocer que las tenemos y hacer el esfuerzo para, con más razón, querer aprender y educarnos. Entonces, con el tema de las finanzas personales, antes de empezar, siempre me gusta mencionar o reconocer de que esto no es fácil. O sea, yo puedo ser graduada con una maestría, un PhD en finanzas. Yo tengo a veces clientes que me dicen, no, lo que pasa es que yo no estudié finanzas, o a veces me pasa al revés. Tengo clientes que me dicen, ay, yo soy economista, soy contable, yo debería saber manejar mi dinero, y no es así. Pero la realidad es que las finanzas personales no tienen que ver con nuestra carrera, no tienen que ver con nuestro conocimiento técnico de la finanza. Entonces, ¿por qué es que eso nos hace tan difícil? Le voy a dar 2 razones. Lo primero es que no hay una métrica comparable. Muchas veces yo tengo clientes que llegan donde mí y me dicen, yo tengo 40 años, tengo este nivel de deuda, tengo estos ahorros, ¿cómo yo me comparo? Yo estoy bien para mi edad, yo estoy bien para el trabajo que tengo, para la familia que tengo, me está yendo bien, estoy preparada para el futuro. Entonces, lo que pasa es que con las finanzas, a diferencia de una meta, vamos a decir, de salud, de bienestar físico, de que quizás quiero trabajar tengo, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, quiero bajar de peso o ponerme más en salud con tema de peso. Hay un indicador que es el BMI, que te calcula en base a la estatura, se calcula, se conjuga con el peso y te dice si tú estás entre este rango, tú estás en un peso saludable. ¿Qué pasa? Que en las finanzas no existe una métrica. No es como una fiebre de que, bueno, si está por encima de 37,5 es fiebre y si está por debajo no es fiebre. No, en las finanzas cada quien va a su paso y cada quien tiene que reconocer dónde está. A veces yo tengo clientes que tienen 20 y pico de años y están más organizadas que una persona que quizá tenga 50, pero eso no importa. Lo importante es empezar, no importa la edad que tenga, no importa cuándo decidí hacerlo. Lo importante es reconocer que yo tengo mi propio ritmo, saber cuáles son mis metas particulares e ir trabajando hacia ello. Entonces, aparte de que no hay una métrica, hay un componente emocional con el dinero y con las finanzas. Si yo tuviera que decirle a ustedes, si yo me enfocaría solamente en la parte, vamos a decirle, técnica de las finanzas personales, yo le pudiera dar esta charla en 2 minutos. Yo le diría, señores, agarren cuánto ustedes ganan y gasten menos de lo que ustedes ganan y con la diferencia, ahorrenlo, hagan su fondo de emergencia y inviertan. Y asegúrense de invertir a un ritmo que tengan la cantidad que necesiten para el día que ustedes decidan dejar de trabajar. Ya, se acabó el taller. Pero sabemos que esa no es la realidad. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento técnico de lo que yo necesito hacer, pero lo difícil de la finanza es cómo yo logro sacrificar algo que puedo hacer hoy por mi mañana, porque al final eso es la finanza personal. Es yo decir, no me voy a ir de fin de semana con mis amigas, no voy a ir a tal fiesta, no voy a comprar tal cosa que me lo puedo disfrutar hoy porque quiero poder tener un fondo de emergencia por si surge una emergencia en el futuro. Es ese sacrificio de yo sacrificar el hoy por el mañana. Y eso es difícil, eso cuesta. Y cada vez más con redes sociales, con todas las cosas que nos llaman y nos motivan a disfrutar el día a día y cada vez, obviamente, la vida más cara, se nos hace cada vez más difícil. Y por eso lo importante de tener esas metas claras y saber que la métrica, uno no compararse con el otro, saber que uno tiene su camino y siempre y cuando uno vaya progresando, cada quien tiene su métrica. Entonces, empezando, yo tengo vamos a decir, con eso mismo que le mencioné, el proceso de cada quien es diferente, pero sí hay un orden lógico y hay una meta final, que es la libertad financiera. Y digo libertad financiera en vez de retiro, que muchas veces el enfoque de tener suficiente ahorrado para el retiro. Me gusta más enfocarme en la libertad financiera porque posiblemente yo digo, yo disfruto lo que hago. Quizás yo no me veo dejando de trabajar a los 65, a los 70. Quizás yo tengo un negocio que yo me veo hasta que pueda involucrada en él. Pero ¿qué es lo que yo busco? Muchas veces mi clienta, yo le pregunto, ok, tú quieres tener mucho dinero, pero ¿por qué? Porque al final, la gente que quiere ser millonaria no quiere ser millonaria por ser millonaria. Quiere lo que el dinero le brinda. Y las mujeres tendemos a enfocarnos más en temas de seguridad. No necesariamente es que yo quiero un carro deportivo, sino que quiero tener suficiente dinero
para que si surge una emergencia médica yo poder atenderlo, para yo poder ayudar a mis padres, para yo poder darle una buena educación a mis hijos, para yo poder ayudar a la comunidad. Y por eso es que cada vez más, y de nuevo, le felicito a las empresas privadas, inclusive a la superintendencia, con todas estas iniciativas de ayudar a la mujer, porque se ha comprobado que globalmente las mujeres, cuando tienen más recursos o generan más dinero, tienden a aportar más a su comunidad y a sus seres queridos y no necesariamente para uso personal. O sea que es algo que se va replicando en un efecto multiplicador. Entonces, ¿por dónde empezamos? A mí me gusta siempre empezar por control de gastos. Y aquí yo no le digo presupuesto, aunque es un componente importante, pero es importante, uno, reconocer en qué yo gasto y cómo yo lo controlo. Y la clave aquí es que esté alineado a tus valores. Por ejemplo, alguien que para ellos sea de mucho valor el aprendizaje, quizá en su presupuesto va a tener un componente de cursos y talleres que quiere tomar. Y quizás si tiene que sacrificar algo, va a ser quizás una compra, o sea, el presupuesto de shopping, por ejemplo. O sea, que es importante uno reconocer qué a uno le da valor para que cuando uno se tenga que sentar y decidir cómo divido lo que yo recibo en lo que yo le doy, o sea, asegurar que sea algo que yo le doy importancia. Lo próximo, ya después que uno tiene una idea clara de lo que uno recibe, lo que uno gasta y lo tiene organizado, es eliminar la deuda cara, que vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Ya después que yo voy trabajando, y no necesariamente yo tengo que tener, y lo vamos a ver más adelante, no es que tengo que tener, no tengo que tener la deuda en cero, pero por lo menos tener un plan, empezar a trabajar con lo que es el fondo de emergencia. Yo en uno de mis artículos escribí que para mí, lo escribí a principios del año pasado, que si había que tener una meta para el 2022, y bueno, igual para cualquier año, es trabajar en ese fondo de emergencia. Porque muchas veces lo que nos descontrola nuestro presupuesto son estas emergencias. Y si tenemos un fondo para eso, nos ayuda a no sobrepasarnos de una tarjeta y no tener que endeudarnos para hacerle frente. Ya después, cuando tengo ese fondo de emergencia y tengo ese hábito de ir alimentando mi fondo de emergencia, de ahí puedo ir creando mis ahorros a corto plazo, que es muy parecido a lo que es un fondo de emergencia, pero ya con otros propósitos, y creando las inversiones para mis metas a largo plazo. Entonces, yendo en este mismo orden, empecemos con la parte de control de gasto. Y de nuevo, alineado a tu estilo de vida. Yo jamás le voy a decir a una clienta que quizás lo que le da felicidad es comprarse un libro todos los meses, que eso es lo que disfruta la lectura. O sea, quizás ahí no va a ser recortar el presupuesto de librería, quizás va a ser otras cosas. O sea que es muy importante entender las cosas que uno le da importancia y saber que uno está dispuesto a sacrificar. Entonces, con esta parte de acá, le tengo una mala noticia. Sí, hay que hacer un presupuesto. Hay muchas opiniones acerca de diferentes formas de hacerlo. Mi opinión particular es que para de verdad lograr cambios a largo plazo hay que tener un presupuesto. ¿Qué tan estricto, qué tan categorías específicas? Eso va a depender de cada quien. Pero así como las empresas grandes logran avances y logran crecer gracias a tener un presupuesto y lo revisan y llevan un control estricto de sus finanzas, ¿por qué si lo hago con mi empresa o por qué si las empresas grandes lo hacen y son exitosas, por qué no lo voy a hacer yo que uno está dispuesto a sacrificar? Entonces, con esta parte de acá, le tengo una mala noticia. Sí, hay que hacer un presupuesto. Hay muchas opiniones acerca de diferentes formas de hacerlo. Mi opinión particular es que para de verdad lograr cambios a largo plazo hay que tener un presupuesto. ¿Qué tan estricto, qué tan categorías específicas? Eso va a depender de cada quien. Pero así como las empresas grandes logran avances y logran crecer gracias a tener un presupuesto y lo revisan y llevan un control estricto de sus finanzas, ¿por qué si lo hago con mi empresa o por qué si las empresas grandes lo hacen y son exitosas, por qué no lo voy a hacer yo con mis finanzas? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es? O sea, aparte de que obviamente me va a ayudar a organizar lo que recibo y lo que gasto, y más que poner un tope y poner como un límite en lo que puedo gastar, yo lo veo más al revés.
yo lo veo que me da flexibilidad a que, bueno, si yo tengo que pagar alquiler, luz, teléfono, y tengo esta cantidad que me sobra, ¿qué yo quiero hacer con esto? Si tengo esta cantidad y digo, mira, yo voy a tener 2,000 pesos para comer fuera o invitar o sea la partida que sea, que cuando yo lo gaste yo no me sienta culpable de que estoy usándolo porque está dentro de mi presupuesto. Y hay un impacto que no es solo financiero. Las personas que siguen un presupuesto financieramente sienten que están recibiendo más dinero. Y esto pudiera parecer contraproducente, pero la realidad es que desde el momento que yo tengo organizado mis finanzas y yo sé que se me va, volviendo al ejemplo, tanto en alquiler, tanto en luz, tanto en teléfono, y yo veo, ok, con esto que me queda, yo lo puedo, si yo me organizo y uso tanto para tal fin, tanto para tal fin, realmente yo quizás puedo hacer más de lo que yo pensaba, porque quizás antes de tener el presupuesto, yo estaba malgastando o utilizándolo en cosas que realmente no me aportaban, o quizás eran cosas que no iban alineadas a las cosas que yo valoro. Entonces, más que lo financiero, increíblemente, yo como financiera, para mí, más que el impacto financiero, yo le doy más importancia a los otros impactos. Hay un impacto espiritual. Cuando yo empiezo a trabajar con una clienta, el primer ejercicio es hacer ese levantamiento. Y me dicen, ay, yo no quiero saber, yo no me quiero sentar, yo no quiero ver ese número. Pero es increíble como cada vez que cada una de mis clientes se siente y lo hace, es se sienten mejor. Hay una descarga espiritual cuando uno lo plasma por escrito, porque ese estrés de no saber, de que si me pasé, si no me pasé, a veces uno se pasa, pero el uno poder sentarse y ver la realidad y ya sabe sobre qué tiene que actuar, hay un sentimiento como de empoderamiento. Hay una parte relacional también. La mayoría de las personas en el mundo, sea que vivimos con nuestros padres, con una amiga, con una pareja, con un esposo, hay un impacto relacional, porque cuando uno comparte o convive con alguien, hay partidas que se comparten. Entonces, del momento que tú tienes un presupuesto y tú logras con la persona con quien tú compartes gastos o ingresos, hablar, tener un presupuesto claro, esto es lo que entra, esto es lo que sale, ayuda a mejorar la comunicación y la cooperación. Yo tengo clientas que muchas veces manejan, en el caso que yo trabajo a veces con amas de casa, que tienen un presupuesto familiar, que manejan y lo administran. A veces surge que hay un debate de que siempre están peleando porque le dicen que está gastando mucho. Y al momento de hacer el presupuesto, cuando yo me siento con ella y hacemos el presupuesto, nos damos cuenta a veces que la persona que administra el presupuesto, que está en este caso la ama de casa, ni siquiera se está comprando un pincho. Todo es para la comida, para la casa, para los hijos. Y lo que pudiera parecer desde lejos, como que, ay, ella está malgastando el dinero o se lo está usando para uso personal, a veces es completamente opuesto. Y ayuda a la comunicación entre el matrimonio y la pareja cuando se ve claramente lo que entra, cómo sale y cómo se distribuye. Y finalmente, al componente emocional. Aquí en Netflix hubo una japonesa, si no me equivoco, que se llama Marie Kondo, que se encarga de la organización. Y muchas veces uno ve como las personas, y hasta uno mismo, uno solamente hay que poner el ejemplo, cuando uno tiene el escritorio lleno de papeles, o cuando uno tiene el closet desorganizado, o cuando uno tiene a veces de esos closets que uno mete todo lo que sobra ahí y lo tiene, o la cocina desorganizada, desde el momento que uno saca tiempo, organiza, bota cosas, que uno siente que está todo limpio y organizado, uno tiene un sentimiento de bienestar y de organización. Y lo mismo pasa cuando uno hace un presupuesto. Entonces, yo espero que la haya convencido de hacer un presupuesto, pero no solamente que lo hagan, sino les voy a dar algunas pautas. Primero, antes de empezar, antes de darle estas recomendaciones puntuales, yo sí le voy a decir algo. Muchas veces la gente, yo creo que todo el mundo con quien yo he hablado, que todavía siente que puede mejorar sus finanzas, casi el 100% me dice que en algún momento trató de llevar un presupuesto, pero no le funcionó y lo dejó. La realidad es que, le voy a dar un dato para que lo sepan y estén conscientes, toma por lo menos 90 días uno cogerle el piso y el hábito de llevar un presupuesto. El primer mes uno lo va a poner todo bonito, esta va a ser mi partida para comida, esta es mi partida de supermercado, esta es mi partida de no sé qué, y de repente ese mes, si tiene vehículo, de repente que tiene que cambiarle la goma, o chocó, o tengo que pagar un deducible, o de repente me pusieron una multa, y siempre hay algo que dice, ay no, yo no puedo llevar presupuesto porque tengo demasiado imprevisto.
no es así. O sea, uno le va cogiendo el piso. O de repente una partida que tú pusiste 2,000 pesos, de repente terminó el mes y gastaste 0. Y quizás en la que le pusiste 1,000 pesos, se te fueron 3,000. Y tú dices, ay no, yo no puedo llevar presupuesto. Pero les pido que le tengan paciencia y que le den 90 días. Y voy a brincar al número 4 que tengo aquí. Prueben diferentes métodos. No desacrediten, por decir así, el presupuesto hasta que encuentres uno que te funcione. Si lo trataste de llevar a mano y no pudiste, pues trata en Excel o en Google Sheets. Si no te funcionó eso, hay muchas aplicaciones. O sea, simplemente trata de buscar, no te dé por vencido y simplemente busca la manera que te funcione. Entonces, aparte de eso, también busca la frecuencia con que tú te vas a sentar a hacerlo. A mis clientes yo siempre les hablo del money date, que es bueno hacerlo en pareja, si uno comparte gastos con alguien, pero también hacerlo de forma personal, uno tener un money date con uno mismo. Y mi recomendación es, cuando uno está empezando, por lo menos uno sentarse semanal. Eso ayuda por 2 razones. Uno, que uno tiene chance de poder ajustar. Por ejemplo, si yo el 7 de marzo veo que me estoy pasando de una partida, bueno, me quedan todavía 20 días para corregir. Mientras que si solamente lo hago una vez al mes, pues ya, se acabó el mes y lo que puedo es tener un resumen de cómo me fue y quizás tomar medidas para el mes siguiente, pero realmente ya se fue el mes. Muchas personas le funciona quincenal, pero a veces la carga de trabajo de uno tener que estar, dependiendo de la forma que uno lo lleva, mi recomendación es semanal o quincenal. Entonces, no asumir que todos los meses serán iguales. Si yo les cuento, la mayoría de las personas con quien yo empiezo a trabajar, que siempre yo tengo clientes con quien yo empiezo a trabajar en enero, en diciembre, en octubre, en junio, siempre me dicen, bueno, este mes no es normal, este mes me pasó tal y tal cosa, o este mes cumpleaños mi mamá, o sea que este mes yo no creo que va a ser muy bueno arrancar porque, o diciembre, yo tengo mucha clientes con quien empezamos a trabajar en diciembre o en enero. Y les voy a decir algo, asuman que todos los meses habrán imprevistos. Si hay algo seguro en la vida, es que no hay nada seguro. Y eso incluye el presupuesto. Por eso lo que vamos a ver más adelante, la importancia de ese fondo de emergencia. Entonces, no asuman que todos los meses van a ser iguales. Si, por ejemplo, de antemano ustedes saben que mayo es el mes de las madres y hay mucho compromiso de regalo y de celebraciones, pues quizás ese va a ser un mes donde yo no voy a tener un presupuesto de salir a restaurante o de shopping. O si hay un mes donde yo sé que me toca la cuota extraordinaria de un préstamo, quizás ese va a ser un mes donde yo no voy a tener, voy a recogerme un poquito con la compra del supermercado, tratar de no quizás comprar tantos goodies o lujitos que a veces se compran, sea lo que sea, pero reconocer que todos los meses no van a ser iguales. Y quizás hay meses como enero que a veces uno está más tranquilo, uno decir, conchole, este mes quiero prepararme para lo que viene del año y independientemente que haya un fin de semana largo, me voy a quedar en mi casa y voy a tratar de ahorrar para prepararme para el año. No es que ustedes van a tener un presupuesto de restaurante que le van a hacer copy-paste todos los meses, sino es ver cada mes por lo que es. Ah, no, este mes tengo una boda. Ok, si ya yo sé que voy a tener una partida más alta por esto, pues entonces lamentablemente tengo que sacrificar en otras. Entonces, creen un presupuesto por adelantado cada mes, basado en lo que proyectas ganar. Y aquí digo proyectas ganar porque no todo el mundo es asalariado. Parte de lo que me emociona de mi trabajo es que la mujer dominicana es súper emprendedora, saca de abajo en lo que sea, y parte de eso es que muchas veces tiene pluriempleo y tiene diferentes fuentes de ingreso y a veces no todas son fijas. Entonces es importante, y también, por ejemplo, personas que dependen, que le pagan a 30 días, 60 días, 90 días, saben que no siempre los cobros dependen de uno. Entonces traten de ser conservadora. Si ven que tienen un cliente que normalmente le paga 60 días, bueno, pues ya tú sabes que tomarlo en cuenta dentro de ese presupuesto. Lo otro es llevar un control de las transacciones. Eso es súper importante. O sea, hay que ver de qué forma le funciona. Hay personas que prefieren hacerlo diario, hay personas que lo hacen, como mencioné, semanal o quincenal, pero sí es importante saber en qué se está gastando. Es decir, ahora gracias a todo está en línea, uno puede descargar los estados en Excel
y uno puede filtrarlo y ponerle categoría y por lo menos tener una idea cuánto se está yendo en cada categoría. Para personas que inclusive no tienen la paciencia de hacer eso, inclusive yo tengo clientas que tienen 2 cuentas y en una tarjeta de débito hacen todas las compras del supermercado y en esta otra tarjeta de débito hacen, o con tarjeta de crédito, dependiendo del caso, y ya saben que ese estado de cuenta, todo lo que hay ahí es supermercado. Entonces, hay formas ya más específicas de cómo uno puede, que no sea literal, sumando cada partida, hay formas que uno puede automatizarlo de cierta forma, pero hay que llevarlo de alguna, hay que entender y saber lo que entra y lo que sale. Y por último, y este es como que el paradigma que cada día uno tiene y el que yo trato de llevar a mis clientas, paguen sus necesidades primero y eso le incluye pagarse ustedes. ¿Qué yo quiero decir con eso? Normalmente cuando pensamos en ahorros, pensamos en la primera línea. Yo tengo este dinero que yo gano y yo tengo este estilo de vida. A mí me gusta salir a cenar, a mí me gusta ponerme tal ropa, a mí me gusta ir al salón y también tengo que vivir, o sea, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar un celular y lo que me sobra de todo eso es lo que yo voy a ahorrar. Pero a donde tenemos que llegar es, yo tengo un ingreso y yo tengo un compromiso conmigo de que yo voy a ahorrar 1,000 pesos cada mes. O sea, me entra y yo este mes, antes de yo ni siquiera pensar en ir al salón, yo voy a sacar ese dinero y lo voy a ahorrar. Y después, lo que sobra de ahí es lo que voy a usar para vivir y financiar mi estilo de vida. Y cuando yo digo estilo de vida es, me gusta coger clase, me gusta salir a cenar, me gusta viajar. Entonces, pero para llegar ahí es importante uno hacer todo lo otro, entender cuánto entra, entender cuánto sale, para que cuando tú te haces compromiso contigo misma, de que así como yo religiosamente pago mi préstamo en el banco, así mismo yo me voy a pagar a mí de forma religiosa, los 15 y los 30, o por decir así. Yo me voy a pagar 500 pesos cada 15 y 30. Y así uno darse la importancia a uno, porque uno está invirtiendo en el futuro de uno. Entonces, vamos a decir que esta es un poco la base de lo que es presupuesto. Aquí con la idea que les quiero dejar es, denle importancia, no se den por vencida, busquen diferentes formas de hacerlo. Hay tantos recursos gratuitos en Internet, inclusive en los bancos locales, tienen muchos recursos en su página web, en YouTube. Hay diferentes recursos gratis que se tienen, aplicaciones que uno puede bajar. No se den por vencidas. Si hay una forma que lo están haciendo ahora que no le encaja, busquen otra forma de hacerlo. Y finalmente, tratar de darse importancia en ustedes, que cuando hagan el presupuesto y ya tengan un tiempo trabajándolo, que no solamente ahorren lo que les sobre, sino que ese sea lo primero que saquen de su presupuesto es ese ahorro. Entonces, ya después que uno tiene un presupuesto y uno más o menos sabe lo que entra, lo que sale, lo primero es atacar cualquier deuda. Entonces, con la parte de repago de deuda, aquí esto es un mundo. Nosotros podemos durar el día entero hablando de estrategias de repago de deuda, de sugerencias, de forma como hacerlo. Y algo que yo veo con mis clientes es que cada quien es diferente. Todo va a depender qué tipo de deuda es, cuánto tiempo se tiene, qué porcentaje de tus ingresos está representando esas cuotas que tú estás pagando. Es muy particular. O sea que voy a tratar de dar algunas recomendaciones generales, pero con la salvedad de que obviamente va a depender de cada caso y de la forma que se está llevando, pero sí definitivamente lo que hay que tratar es cualquier deuda cara, por decirlo así, deuda de préstamos personales o deuda de tarjeta, tratar de reducirla en lo posible. Entonces, cuando se habla de repago de deuda o se habla de deuda, muchas veces se dice, bueno, hay deuda mala y deuda buena, pero ¿qué es una deuda mala y deuda buena? Voy a dejar de último el tema de la tasa de interés y me voy a enfocar más en estas preguntas que uno se tiene que hacer al momento de uno revisar y decir, ok, ¿cuáles son mis deudas ahora mismo? Uno, estás utilizando el activo que financiaste. Por ejemplo, si tienes un préstamo de vehículo y tú estás usando el vehículo, bueno, pues realmente ese préstamo te ayudó a financiar un activo productivo que te está ayudando. Obviamente es un activo que se deprecia, que obviamente lo ideal es no financiar un porcentaje muy alto porque es un activo que se deprecia. ¿Qué significa deprecia? Que cuando tú lo compras, vale 100 y en X cantidad de tiempo va a valer 80, después 70, va bajando en valor. A diferencia de
algo como bienes raíces o un inmueble que tú lo compras y muchas veces, o sea, la mayoría, o sea, esperamos que mantiene su valor o sube. Entonces, esa es una pregunta a no hacerse. Ok, de la deuda que yo tengo ahora, estoy utilizando, o al revés, hacerse la pregunta al revés. ¿Esta deuda que yo voy a coger va a ser para un activo que yo voy a utilizar? ¿O es simplemente deuda para irme de viaje? ¿O deuda para algo que quizás voy a asumir una deuda 5 años para algo que quizás voy a usar por 1 año? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta y alinearlo. Que si vas, o sea, que lo que vayas a comprar esté como el plazo alineado al uso que le vas a dar. La otra es una inversión. Aquí un poco respondiendo, haciendo el comentario de lo del vehículo. Realmente un carro no es una inversión como tal porque pierde valor, pero es un activo útil y obviamente vivimos en un país que muchas personas tienen necesidad por su trabajo y por lo que hacen de tener un vehículo. Entonces, importante hacerse esa pregunta. ¿Es una inversión? O sea, por ejemplo, esa maquinaria que voy a comprar es para que mi negocio crezca o realmente es para algo que no me va a brindar fruto en el futuro. Entonces, haciéndose esa pregunta, uno un poco puede identificar. Por ejemplo, me ha pasado con clientes que a veces hay deuda de tarjeta que se ha ido acumulando, toman un préstamo personal para cancelar esa tarjeta, ya tienen quizá 2 años pagándolo, y cuando se reúnen conmigo, que estamos viendo como todo, yo le pregunto para qué fue esa deuda. Y bueno, me pueden responder, me pueden decir, bueno, eso fue para cancelar una deuda de tarjeta de crédito. Pero cuando yo le pregunto, ¿y en qué tú usaste esa tarjeta? O sea, realmente, ¿qué tú compraste con ese dinero? La mayoría de las veces las personas no tienen una respuesta clara. Muchas veces sí puede ser que haya sido, pueden identificar un viaje que quizá se le disparó o una emergencia que tuvieron, pero nunca por el monto total que se debe se tiene identificado en qué fue. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, de uno organizarse, y vamos a hablar ahora de del tema de fondo de emergencia, para tratar de que esas deudas minimizarlas. Y aquí viene el tema de la tasa de interés. Obviamente ahora mismo estamos viviendo en momentos donde las tasas de interés han subido y realmente quizás lo que alguien pagaba por un préstamo hipotecario hace 2 años es mucho más bajito. O sea, ahora es más alto de lo que pagaba hace 2 años. Entonces, lo importante con la tasa de interés es ustedes mismos se van a dar cuenta. No por decir que la tasa de interés te va a decir si una deuda mala o deuda buena, pero ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, un préstamo de vehículo, un préstamo para la compra de un hogar o un apartamento, tiende a tener una tasa de interés más bajita que un préstamo personal y deuda de tarjeta de crédito. Entonces, a veces la tasa de interés nos ayuda un poco a discernir en eso. Pero la idea es que, bueno, ok, muy chula todas estas recomendaciones, pero ya yo estoy en deuda. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le elimino? O sea, ya yo tengo las pautas para el futuro, pero ya donde estoy, ¿cómo hago para eliminarlo? Entonces, aquí, de nuevo, es el caso de cada quien va a depender de su situación. A veces hay que buscar otras fuentes de ingreso para ayudar a repagar esa deuda, pero independientemente de la forma, hay un método que yo tiendo a usar con la mayoría de mis clientas, que no es que estoy remendando la rueda, es algo que comúnmente se utiliza y diferentes personas también lo utilizan, que es el método de la bola de nieve. Entonces, para explicar eso, básicamente hay que hacer un plan para su repago. Uno de los que yo uso es el del bola de nieve, pero algo súper importante con esto es que hay que acompañarlo de frenar su uso. De nada vale que yo tenga un plan de repagar mi deuda de tarjeta si yo sigo utilizando la tarjeta de crédito. De nada vale que yo tenga un plan de reducir mi deuda global, que quizá tengo 5 préstamos, si yo voy a estar tomando más préstamos. Es importante hacer una parada y hacer y examinar, ok, con esto que cuento, esta es la deuda que tengo y vamos a hacer un plan para bajar esto. Hay algo que les voy a comentar porque sé que el tema de deuda abruma mucho y volvemos al componente que mencionamos anteriormente, que hay un componente emocional. Uno a veces se siente que uno no sale y no avanza con el tema de deuda. Lo importante aquí es, desde el momento que ustedes piensan, tienen un plan y van trabajando hacia él, ya eso es una descarga mental que ustedes van a tener y que se va a ver reflejado de que están avanzando con eso. Quiere decir, puede ser que a usted le tome 3 años, 4 años, 5 años bajar la deuda, pero siempre y cuando vayan haciendo pasos firmes
hacia eso y se tenga un plan, se van a sentir más en paz. Entonces, aquí le dejo esto. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente es una forma, si quieren le pueden tirar fotos, es enumerar todas las deudas e ir haciéndole el pago mínimo a todas, menos la que tiene menor monto. Y aquí yo no le estoy hablando de la que tiene la tasa más alta, sino la que tiene menor monto. Ustedes, aparte de abonarle el monto mínimo, le van a abonar lo que sea que le puedan abonar adicional. Y vamos a decir que cuando ustedes suman todo eso, eso suma, por poner un monto, 20,000 pesos. O sea, si sumo todos mis pagos mínimos, más el extra que yo le estoy poniendo, suma 20,000 pesos. Si yo a eso, después que yo termino de pagar la chiquita, yo me comprometo con seguir metiéndole 20,000 pesos a mi deuda, porque esa es la clave. No es que diga, ay, saldé una, pues ya ese dinero que usaba para pagar esa, ya eso es dinero para mí. No, quedarse con el compromiso de siempre abonarle la misma cantidad a todas las deudas es una forma súper, porque volvemos a lo emocional. Aquí la lógica me dice, salda la que tiene la tasa más alta, pero hay un componente emocional. Desde que yo veo que yo voy saldando deuda, voy saldando la chiquita, después la que le sigue, después la que le sigue, es un motivador emocional. Entonces, nada, le invito a que le tiren foto a esto y que realmente con el tema de la deuda lo importante es tener un plan y no mortificarse, que quizás le tome mucho tiempo. Lo importante es hacer pasos firmes de forma mensual hacia reducirla. Entonces, el tema que vamos a decir que nos va a prevenir generar esa deuda es la parte del fondo de emergencia. Y digo fondo de emergencia y otros, porque fondo de emergencia yo digo que es el principal que hay que empezar, pero existen otros. Y la pregunta más común que yo recibo es, cónchale, ¿desde cuánto debería ser mi fondo de emergencia? Entonces, le tengo esta respuesta. Tu número exacto dependerá de diversos factores que podemos resumir en una frase clave, tu nivel de incertidumbre. Y con esto le quiero decir que no es lo mismo una persona que quizás tiene un salario fijo, que recibe un salario, un profesional que está asalariado en una empresa que quizás tiene, nadie tiene su trabajo seguro, pero hay ciertas industrias que son más seguras y quizás te dan un rol donde se siente más seguro de su trabajo, que tiene años con la empresa, hace muy bien su trabajo. Quizás en el hogar comparte los gastos con una pareja, quizás en el hogar, por cosas así, por poner un ejemplo, los electrodomésticos son relativamente nuevos, o sea que la probabilidad de que algo se dañe se reduce. O sea, factores tan pequeños como esos, que uno los va sumando, te lleva a tu nivel de incertidumbre. Una persona que quizás es freelance, que quizás trabaja en base a proyectos, que quizás no tiene con quién compartir los gastos del hogar, quizás la cantidad de fondo de emergencia va a tener que ser más alto. En promedio, lo recomendable es entre 3 y 6 meses de gastos fijos, que cuando ustedes hagan su presupuesto y vean, ok, ¿cuáles son mis gastos fijos que para yo sobrepasar cada mes yo tengo que pagar sí o sí? Y que traten de tener por lo menos 3 meses. Y obviamente, si tienen más nivel de incertidumbre, tratar de subirlo a 6 meses. Y con esto me dicen, cónchole, pero espérate, cuando uno tira lápiz y saca cuáles son los gastos fijos, lo multiplica por 6 y uno ve ese número, uno dice, no, pero espérate, pero es que ¿cómo yo voy a lograr eso? Entonces, aquí le dejo unas sugerencias. Primero de todo, no se sientan abrumadas. Si están empezando desde cero, establezcan simplemente como meta tener un mes de gasto fijo. No piensen en los 6 meses, ni en los 3 meses, ni en lo que fuera. Una vez tengan ese primer mes ahorrado, entonces te enfocas en el segundo mes y lo vas ahorrando. Y después en el otro. No piensen en ese número grandote. Empieza con pequeños pasos. Por otro lado, me pasa que tengo personas que me dicen, cónchale, pero ese dinero para yo tenerlo en un fondo de emergencia ahí sentado, como que dice, no haciendo nada, ¿no es mejor que yo lo use para repagar mi deuda? Y aquí esta es mi recomendación. Traten de por lo menos tener un mes de fondo de emergencia. Ahórrenlo, lléguenlo a tener un mes. Y ya después que tenga un mes de fondo de emergencia, entonces ve utilizando, vamos a decir, cualquier recurso adicional para repagar tu deuda. Cuando ya tengas tu deuda cara, dígase, deuda de préstamo personal, de consumo, de tarjeta de crédito, cuando tengas eso repagado, pues entonces sigue en tu plan de llegar a 3 a 6 meses. Pero es súper importante, independientemente del nivel de deuda en que estén,
de tener un fondo de emergencia, porque eso es lo que nos va a prevenir de asumir más deuda. Entonces, ok, arranqué con mi fondo de emergencia, voy ahorrando, perfecto, pero ok, ya lo tengo, me siento cómoda, ¿y ahora qué? Bueno, importante que para poder lograr ahorrar para fondo de emergencia, ahorrar para otros fines, es importante que lo automaticen. Si pueden de alguna forma tener ya, la mayoría de las entidades financieras tienen cuenta que te descuentan automáticamente y te lo llevan a una cuenta de ahorro. Si pueden hacer eso, mejor. También hay personas que, por ejemplo, tienen diferentes entradas y dicen, esta entrada que me entra por aquí de este proyecto, yo la voy a usar para mi fondo de emergencia y mi salario lo voy a usar para mis gastos. Tratar de tenerlo líquido, no invertir ese fondo de emergencia, porque el día que lo van a necesitar, necesita poder accesarlo. O sea, que tenerlo en una cuenta de ahorro, que te dé algún rendimiento, pero tenerlo líquido. Y súper importante definir qué es una emergencia. Acabamos de salir, bueno, no acabamos, pero pasamos por una pandemia y yo tengo clientes que usaron su fondo de emergencia y se sentían culpables. Yo le dije, no te sientas culpable porque para eso está. Peor hubiera sido que te hubiera tenido que endeudar. Entonces, identificar qué para ti es una emergencia. ¿Es una emergencia médica? ¿Un tema, por ejemplo, hay personas que situaciones extraordinarias con su vehículo lo incluyen dentro de una emergencia, hay personas que no, pero es importante que tengas claro cuáles son sus emergencias y que de repente que me llamaron, que me van a invitar para irme de fin de semana a Punta Cana, eso no es una emergencia. Entonces, saber qué es y qué no. Y ya después que le cojan el truquito o el juguito a los fondos de emergencia, que no se quede ahí, que no se limite ahí. Creen un fondo para todo. Y aquí le propongo, ¿quieren una computadora nueva? Pues hagan un fondo para eso. Por ejemplo, una computadora, tengo personas que en la industria que trabajan necesitan una Mac porque se le hace más fácil con todos los programas que usan. Arquitecto, publicista, y me dicen, cónchale, yo quisiera cambiar de computadora cada 5 años, pero cónchale, me toca cambiar ahora, ¿y dónde yo voy a sacar $1000? Empieza a ahorrar $200 al año. Imagínense, $200 al año dividido por mes. Eso es chele, que vayan a ir ahorrando y cuando te toque comprarla, ya no te va a pesar. Igual, quiero comprar un carro, hacerlo así, crear fondo, todos los meses llevar $1000 a una cuenta, llevar $2000. Pago de seguro, hay personas que tienen seguro internacionales que lo pagan 2 veces al año, o seguro de vehículo que se paga una vez al año. Creen esos fondos. Y para hasta cosas como viaje, o hasta emergencias médicas, o hasta para el mantenimiento del vehículo. Esos son el tipo de cosas que le van a ayudar a normalizar los meses. Porque el tema con la finanza personal, volviendo al punto, que me dicen, no, es que cada mes hay un imprevisto. Pues si ya sabemos que siempre hay un imprevisto, vamos a prepararnos para esos imprevistos. Y ahí es que viene la parte de los fondos. Entonces, aquí, simplemente para concluir un poco con este tema, le voy a dejar esto también, que es pensar en, ok, ya tengo mi fondo de emergencia, tengo mis ahorros, pero ya quiero empezar a pensar a más largo plazo. Quizás quiero empezar un negocio en 3 años, o quizás me quiero casar en 2 años. Entonces, saber que cuando tengo metas inmediatas es importante tener ese dinero líquido. Son cosas que voy a necesitar en cualquier momento. Las cosas que son a mediano plazo, la puedo invertir en instrumento a corto plazo o invertir o tenerlo en cuenta de ahorro, dependiendo de para cuándo lo voy a necesitar. Y ya después cosas a largo plazo, que son cosas que van a pasar de aquí más allá de 5 años. Pues invertirla en productos de largo plazo, que hay muchos en el mercado, y uno sentir, hasta ayuda a uno a sacarlo del día a día y saber que ese dinero no lo voy a tocar porque eso es para la universidad de mis hijos, para una remodelación que quiero hacer, para mi retiro, y entonces invertirlo a largo plazo. Entonces siempre alinearlo a la necesidad. Entonces, para concluir, que sé que estoy un poquito pasadita, pero ya con esto terminamos para tener unos 5 minutos para preguntas. Si queremos atar todo lo que me he venido hablando, de que, ok, ¿por qué estamos hablando de las finanzas personales enfocadas en la mujer? Porque ya vimos por qué somos diferentes, qué quizás nos está limitando o qué particularidades tenemos que quizás nos tienen un poquito más en desventaja con el nivel de inversión. Entonces,
¿qué podemos hacer? Y esta es la tarea que yo le voy a dejar, que ustedes quisieran que la implementarían desde esta noche. Quiero que hablen del dinero. Hay muchas veces que sentimos un tabú de querer preguntarle a nuestras amigas cómo se manejan con el dinero, cómo están trabajando, cuánto ganan. Eso es un tabú que uno no lo quiere hablar, pero eso nos limita, porque al yo no poder hablar, ¿con cuántas otras cosas uno se apoya con las amistades? Por ejemplo, cuando yo iba a tener mi hijo por primera vez, yo me apoyé de mi comunidad de mujeres. Señores, ¿qué coche compro? ¿Qué ropa le tengo que comprar? ¿Qué cuántos biberones? Es algo totalmente desconocido para mí ser mamá y yo me pude apoyar porque hablaba del dinero. Entonces tenemos que romper este tabú y tenemos que poder sentirnos cómodos hablando del dinero. Y no es solo hablar del dinero con nuestras amistades, sino muchas veces los retos que tiene la mujer es porque está en una relación donde su pareja es quien lleva, vamos a decir, el control financiero. Entonces, ¿cómo? Quizás yo tengo clientes que tienen 20 años casada y me dice, es que ya como yo a esta altura del juego cambio esa dinámica a hablar del dinero. Entonces, aquí le dejo otras estadísticas. Un 59% de viudas y divorciadas desean haber estado más involucradas en las decisiones financieras a largo plazo y 64% se culpan por no haberse involucrado más. Y aquí yo no quiero decir que el presupuesto, que cuánto se gasta en súper, que si la luz, que paga la luz, que si vamos a restaurante, que si no vamos a restaurante. No, las decisiones a largo plazo. ¿Qué deuda se asume? ¿Qué inversión se hace? ¿Cómo vamos a invertir el dinero? ¿Cómo lo vamos a ahorrar? ¿Qué decisiones a largo plazo vamos a hacer como familia? Y esto, bueno, le digo, le cuento la fuente. La fuente de esto es la encuesta que hizo el banco UBS de Suiza. Otra cosa, casi 75% de mujeres que delegan el manejo del dinero a sus parejas masculinas se encuentran con una sorpresa negativa después de un divorcio o de enviudar. Entonces, aquí yo no estoy diciendo, y bueno, aquí le puse otra vez la estadística de 8 de 10 mujeres estarán sin pareja cuando fallezcan. Aquí yo no estoy diciendo que es que ustedes tienen que venir y decir, ahora yo me encargo. No tiene que llegar, o sea, hay que reconocer que siempre en un matrimonio va a haber una persona que se va a encargar, va a tener un rol más predominante. Y a veces el hombre, a veces la mujer. Por ejemplo, yo conozco parejas donde el hombre es que se encarga de hacer la compra del súper y cocinar y el supermercado. Y hay otras donde la mujer es quien lleva las finanzas. Pero la recomendación aquí es, independientemente de quién esté a cargo o quién esté llevando la parte operativa, siéntense y estén al tanto y tomen las decisiones en conjunto. Aquí, por ejemplo, tú decirle a tu pareja, ¿sabías? O sea, y obviamente quizás esto es muy cursi, pero ustedes lo ponen a su manera. Pero es como poder hablar con tu pareja y decirle, cónchale, tú sabes que la razón principal que la pareja pelean es por el dinero. Cónchale, yo no quiero que eso seamos nosotros. Vamos a ver si podemos hablar de algunos temas para estar en la misma página y como que pensar en nuestro futuro, en qué queremos. Déjame saber y literal, poner una cita, decir, no vamos a cenar, vamos a abrir una botella de vino esta noche a las 8 para hablar de esto. Posiblemente no va a ser tan fácil. Quizás te diga, ¿qué? ¿De qué tú me hablas? Claro que no, no. Pero es empezar la conversación. Y sobre todo para las personas que están empezando relaciones. Incluir el dinero en conversaciones diarias. Incluir la conversación inclusive para los que son padres con sus hijos, para que se normalice hablar del dinero. Aquí le dejo esto para que le tiren una foto. Cosas tan triviales como poner el tema, como, ¿qué tú harías si te daría $1.000.000? ¿O qué has comprado recientemente que te ha encantado? Y ya se pueden meter en temas más profundos, por ejemplo, para nuestra próxima salida, ¿qué tal si vamos al parque? Quiero tratar de gastar menos este mes. O ¿cuántos viajes al año quisieras hacer? ¿Cómo vamos a ahorrar para esos viajes que queremos hacer? Es meter la conversación del dinero de forma diaria y común y coloquial, y que no sea algo que vamos a decir que sea como vamos a sentarnos, como una decisión pesada, una reunión pesada que los dos terminan llorando, insultados y ofendidos. Puede ser que eso pase, pero poco a poco tratar de ir normalizándolo y empezar con cosas ligeras. Entonces, aquí también le dejo esto, los money dates, hacerlo de forma mensual, y esto es a nivel personal, o si están con una pareja, o si viven con un familiar, tratar de mensual revisar sus presupuestos,
cómo se sienten con cómo se están manejando las cosas, quizá como que no dejar que las cosas exploten, como que mira, yo creo que estamos malgastando aquí, o mira, yo creo que tenemos oportunidad aquí. ¿Cómo están los activos y los pasivos? Dígase, o sea, las inversiones, los activos que tienen, las deudas que tienen. Y hablar de los imprevistos, como que, cónchale, mire, este mes pasó esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a dividir? Y de forma anual, que este es súper importante, hacer como un diagnóstico, como que, ok, ¿cómo están nuestros seguros? ¿Cómo está nuestro testamento? Señores, los que tienen hijos, ¿qué plan tienen? Han hablado que si algo le fuese a pasar, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Saber cuál es realmente su patrimonio y revisar las metas que tienen a futuro. Entonces, aquí yo termino, y perdón que justo nos queda poquito tiempo, pero las que tengan preguntas, yo estoy disponible para quedarme un ratico más, porque nada, al final, para ya ir resumiendo, las finanzas enfocadas en mujeres, ¿qué particularidad tienen? De que tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para estar involucrada. O sea, no es que no va a caer, no es que un día de repente vamos a amanecer y vamos a saber cómo hacerlo. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente a sabiendas de que tenemos menos tiempo, tenemos mucho frente abierto, pero empezar con esa tarea que le dejé, empezar a hablar con sus amistades, hablar con sus amigas, hablar con sus familiares, hablar con su pareja y tratar de normalizar el tema del dinero. Así que, nada, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Mariel. Aquí tengo unas preguntitas que veo en el botón. Vamos a iniciar con si tengo un ingreso adicional, ¿es mejor ponerlo en mi fondo de emergencias o saldar una deuda? Bueno, ahí con ese, yo lo que diría, si no se tiene nada ahorrado para fondo de emergencia, lo ideal es empezar ahí, empezar a por lo menos tener un mes de fondo de emergencia, porque eso es lo que me va a prevenir que en un futuro yo asuma alguna otra deuda adicional. Pero si ya por lo menos tengo un mes de fondo de emergencia y tengo deudas con tasa de interés alta, vamos a decir, como deuda de consumo o deuda de tarjeta, sí entonces usar el ingreso para eso. Ya después, si son simplemente, vamos a decir, un hipotecario que se tiene y está una tasa bajita, o sea, una tasa manejable, una cuota manejable, un nivel de endeudamiento que no es muy excesivo, pues entonces posiblemente enfocar en la parte de fondo de emergencia. O sea que, en resumida cuenta, fondo de emergencia hasta que se tenga un mes, y si ya se tiene un mes, en deuda. Buenísimo. ¿Recomiendas tener ahorros en cuentas de dólares o ahorros en dólares? Sí, yo creo mucho en la diversificación. Vivimos en un país que está bastante, vamos a decir, estamos impactados, quizás más que otros países latinoamericanos, por la moneda. Y aunque históricamente el que ha invertido en peso en los últimos 10 años realmente ha estado controlada la devaluación, y si comparamos realmente ha tenido más beneficios, siempre es bueno estar diversificado. O sea que tener de ambos. O sea, si se tiene suficiente cantidad para poder hacerlo, y puede ser algo como las cuentas, yo creo que el mínimo son $500 que hay que tener en una cuenta de ahorro. Empezar ahí e ir poniéndole, y sobre todo, ojo, si yo sé que yo lo que voy a, para lo que estoy ahorrando, lo voy a consumir en dólares, dígase. Aquí muchas veces los precios de los vehículos están en dólares, muchas veces las propiedades están en dólares, o quizás me voy a comprar algo fuera de aquí, que sé yo, que el precio está indexado al dólar, pues quizás a veces es ya de una vez aprovechar, comprar la divisa y ahorrando el monto en dólares. Excelente. Aquí también tenemos otra preguntita. A ver si nos podrías recomendar aplicaciones para llevar presupuesto. Claro, le voy a poner aquí, se lo voy a poner en el chat, algunas que me gustan, estas dos, pero esas dos, sí hay personas aquí que también, porque yo sé que ya no hay frontera, hay muchos dominicanos que tienen productos, que viven en Estados Unidos, que tienen productos aquí. Hay uno que lamentablemente todavía no se puede utilizar aquí, pero si tienen productos en Estados Unidos, también hay uno que se llama Mint, pero ese último que puse es más para Estados Unidos. Pero si hay alguna persona aquí presente que
que es dominicano residente en Estados Unidos, ese también se lo recomiendo. Buenísimo. Gracias. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer una última preguntita para no excedernos más del tiempo. ¿Qué piensas de tomar préstamos para hacer inversiones en bienes raíces? Mira, ahí lo importante es, bueno, y aquí también siéntanse en libertad de que si alguien aquí utiliza alguna herramienta, también compártala en el grupo, porque sí, o sea, cada rato yo estoy explorando nuevas herramientas, ahí veo que mencionaron una que se llama Money Manager, así que totalmente válido, lo importante es encontrar uno que a uno le guste. Pero volviendo a la pregunta, ahí lo importante es entender, porque muchas veces cuando uno compra una vivienda, no es solamente el hecho del préstamo hipotecario, sino que conlleva otros gastos. Por ejemplo, si es que yo me voy a vivir en esa vivienda, tengo que contemplar los gastos relacionados a eso. ¿Qué quiere decir eso? Por si hay impuestos, mantenimiento, si ya voy a, eso es sí, si es inversión o si voy a vivir, o si es inversión o si voy a vivir ahí indistintamente. Contemplar esos gastos adicionales. Y si voy a vivir también todo lo que conlleva vivir en una, o sea, la luz, amueblar esa vivienda. O sea, que ver la inversión en una vivienda no solo por el hipotecario que se va a tomar o la compra de esa vivienda, sino todos los gastos que se agregan. Entonces, si quizás yo no estoy lista para dar ese brinco, quizás tengo un dinero que quizás puedo pagar el inicial, pero quizás puedo pagar un 20% de inicial y quizás para cubrir el 80% tengo que tomar un financiamiento y la cuota de ese financiamiento me descuadra, pues quizás no es momento. Quizás prefiero entonces ponerlo en una inversión hasta tanto quizás yo logre pagar un inicial de un 30 o quizás llegue a tener un ingreso donde yo sí pueda asumir la cuota. Entonces, va a depender mucho del presupuesto de cada persona. Saber que sí, lo bueno de una vivienda es que es una forma históricamente en nuestro país que eso aumenta en el tiempo, pero es importante tomar en cuenta los gastos asociados, impuesto de transferencia, si paga IPI, y el mantenimiento que tiene. Entonces, ver la fotografía completa antes de dar el brinco. Pero si la cuota del hipotecario lo puedo asumir y los otros gastos, pues entonces es una decisión a tomar. Financiera habría que ver, porque obviamente en cuanto al retorno, cada uno tiene su retorno particular, pero los dos son inversiones válidas. La inversión vamos a decir, en algún instrumento financiero es más fácil como primera inversión porque no requiere de tanto compromiso. Una vivienda requiere un inicial, un hipotecario, es una carga que para tú deshacer eso es más difícil que una inversión que tú simplemente la puedes vender o pedir que te lo cancelen. No sé si, bueno, si hay algo más de parte del equipo de la Super. Y les dejo aquí, por si tienen cualquier duda, estos son mis datos. Siéntanse en la libertad de escribirme. Yo comparto mucha información a través de las redes y de verdad que estoy a la orden. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mariel, por todos tus conocimientos, por compartir con nosotros. Esperamos que para todos haya sido de provecho y que puedan aplicarlo en su vida personal. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz resto del día.